dentro de la formación profesional de los arqueólogos exista la necesidad de introducirse, de incorporarse la variable legal, la variable, este otro componente de la gestión. Repasemos, los componentes de la gestión arqueológica son tres: política arqueológica, que debería de ser una asignatura; segundo, legislación arqueológica, que debería ser una asignatura; y tercero, administración arqueológica, que debería ser otra asignatura. Esto debería complementar una visión integral. ¿Por qué? Porque el arqueólogo es el que también va a integrar como ámbito de trabajo, va a trabajar en la municipalidad, va a trabajar en el Ministerio de Cultura, va a trabajar en las otras entidades. Entonces tiene que tener lo que son las fortalezas y debilidades de las instituciones. Esta es, si yo le quiero hacer una lectura a este decreto supremo, es que nos pone sobre el tapete la necesidad, la imperiosa y la urgencia necesidad de una reestructuración en las escuelas de arqueología del Perú y de Latinoamérica, para que se incorporen estas materias y nos pueda dar mayores luces, mayores alcances respecto al proceso de toma de decisiones que hace el Estado, ya sea en materia de política o ya sea en materia de legislación. Pues bien, yo quiero referirme muy brevemente y tal vez compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este decreto supremo 054, pero desde el enfoque legal, desde el enfoque jurídico, dado mi condición de abogado. Yo sé que podemos hacer muchas lecturas y aquí muy bien nuestro buen amigo Daniel ha hecho algunos reparos, algunos alcances sobre esta norma. Pero yo particularmente quiero referirme a lo que es la aplicación del silencio administrativo en la emisión de lo que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Es constitucional, es legal que a través del silencio administrativo positivo se pueda tener por aprobado un instrumento rector básico de carácter preventivo en la gestión de los bienes arqueológicos. La respuesta desde nuestra visión, desde nuestra lectura jurídica, es un rotundo no. Y es un rotundo no, primero, porque es inconstitucional. Porque es el artículo 21 de la Constitución el que obliga, el que consagra al Estado el deber reaccional y el deber prestacional de proteger y de tutelar los bienes arqueológicos. Pero con esta aplicación del silencio administrativo positivo, prácticamente lo que existe es una claudicación, es una renuncia, es una abdicación a ese deber de cuidado que le impone la propia Constitución en esta cláusula cultural que es el artículo 21 de la Carta Magna. No es posible, pues, que el Estado, lejos de tutelar los bienes arqueológicos que según la política dice que son esenciales porque constituyen nuestra autorrepresentación, abra la puerta para que se pueda legalizar la depredación y su destrucción. Pero también es inconstitucional porque dentro del derecho existe lo que nosotros los abogados llamamos una pirámide kelseniana, una pirámide jurídica que nos hemos permitido graficar en algunos afiches cuando titulamos la legislación arqueológica en el Perú. Y entonces en la cúspide, arriba, en la ley de leyes, aparece la Constitución, aparecen los tratados internacionales, aparecen las leyes, y por debajo de eso aparece lo que es un decreto supremo que expide el Poder Ejecutivo. Entonces, con racionalidad nos podemos hacer una pregunta. ¿Es constitucional o inconstitucional que un mero decreto supremo pueda contravenir la Constitución? Esto es al artículo 21 que impone el deber de cuidado del patrimonio cultural, especialmente del arqueológico. Aquí, flagrantemente, lo que existe es una contravención al principio de legalidad, al principio de supremacía de la Constitución
Constitución. Las normas, sea cual fueran, tienen que sujetarse en el fondo y en la forma a lo que manda y ordena la Constitución. Por eso es que nosotros consideramos que esta norma es inconstitucional. Pero aún más nosotros consideramos que es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo efectivamente tiene la facultad de normar, de expedir normas, sí lo tiene, a través de sus decretos supremos. Pero ojo, estos decretos supremos deben y tienen que hacerse con sujeción a la Constitución, con sujeción a las leyes. Es decir, si en la Constitución se consagra el derecho a la vida, a través de un mero decreto supremo, no se puede desproteger la vida. Si en la Constitución se protege el derecho al patrimonio cultural, por un mero decreto supremo no se puede desproteger al patrimonio. Entonces, estamos pues frente a una norma que definitivamente es inconstitucional. Pero aparte de inconstitucional, a nuestro juicio, es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Es ilegal, apreciados amigos, porque en el derecho administrativo peruano existe lo que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, al cual tienen que sujetarse todos los procedimientos administrativos que pudieran darse. Y aquí este decreto supremo nos habla de procedimientos administrativos especiales. Por muy especial que sea, este procedimiento tiene que sujetarse al procedimiento general. Entonces, un decreto supremo no puede contravenir la Ley General de Procedimientos Administrativos, la 2744, que terminantemente prohíbe la aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, tratándose de bienes como del patrimonio cultural, de bienes del medio ambiente, sobre seguridad nacional, sobre derechos del consumidor. Es decir, existe un cerrojo dentro de la Ley General de Procedimientos Administrativos en el que nos dice que los demás procedimientos que pueda desarrollar el Estado, en este caso estos procedimientos especiales del que habla este decreto, no pueden pues contravenir esta prohibición expresa que siempre se ha hecho por una tradición jurídica. Quiero decirles a ustedes que en Francia se ha institucionalizado la figura del silencio administrativo. Y en Francia, siendo cuna del silencio administrativo, no se permite la aplicación positiva para casos de patrimonio cultural. Siempre ha sido, es, será y debe ser negativo. Pero hay algo más, estimados amigos. No sé si ustedes recuerdan que durante el gobierno de Alan García se decía lo mismo que ahora se dice, que las inversiones no caminan por culpa de la burocracia, los empleados deben de trabajar los sábados y domingos, hay que abrir las ventanillas todos los días, hay que acelerar el desarrollo y el crecimiento económico, y en consecuencia, dentro de ese contexto, se dictó lo que es una ley especial sobre el silencio administrativo, la 29060. Es decir, una ley especial sobre el silencio administrativo. ¿Y qué dice esta ley especial que rige el silencio administrativo, que desarrolla el silencio administrativo, que establece la Ley General de Procedimientos Administrativos? Concordantemente dice lo mismo. No se puede aplicar excepcionalmente el silencio administrativo positivo en materia de patrimonio cultural, en materia de patrimonio arqueológico. Entonces, un simple decreto supremo que hoy se dicta bajo el pretexto de crecimiento, bajo el pretexto de desarrollo, no puede contravenir ni el marco constitucional ni el marco legal. Aquí doctrinariamente hay una abierta y manifiesta contravención a lo que nosotros venimos trabajando como construcción de un principio que yo quisiera que ustedes lo guarden en su memoria, porque es un principio nuevo que nosotros la estamos trabajando. Se llama el principio de no regresión. Esto es el principio de no volver atrás.
el principio del statu quo, en virtud del cual, cuando el Estado ha otorgado estándares de protección, estos no deben de ser desregulados, estos no deben de ser flexibilizados. En la gestión de los bienes arqueológicos tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás. Y este decreto supremo es una norma que no va hacia adelante, sino es una norma que va hacia atrás. ¿Por qué? Porque primero permite una aplicación del silencio positivo prohibido constitucionalmente, legalmente. Segundo, rompe una tradición jurídica en virtud del cual en materia de patrimonio cultural siempre se ha denegado. Es el administrado frente a esta denegatoria el que tiene que hacer valer los recursos correspondientes. En este caso, si la administración no se ha pronunciado por otorgarle el SIRA, entonces tendrá que formular su recurso de apelación por silencio administrativo. Y si le sigue negando el Estado, entonces tendrá que interponer su demanda contencioso administrativa para que sea el Poder Judicial el que le ordene a quien le otorgue el SIRA. Pero aquí se ha hecho lo más facilito. Aquí simplemente con un simple decreto supremo se le ha abierto la puerta al inversionista para decirle, oiga, evitamos esto, evitamos lo otro, que son trabas burocráticas, judiciales, legales, etc. Y prosiga usted con la ejecución de su proyecto. Esto para nosotros es una aberración jurídica, es una aberración legal y representa una abierta contravención a este gran principio como es el principio de no regresión. Pero también atenta contra otro principio que rige y debe regir siempre, estimados amigos, en la gestión de los bienes arqueológicos. Estoy hablando del principio de prevención. Si se quiere mejor hablar, el indubio pro arqueología. Esto es, ante la duda respecto a la situación de un bien arqueológico, hay que estar a favor del bien arqueológico y no a favor de la decisión de la administración ni del peticionante. Esto es lo que yo llamo en doctrina jurídica el indubio pro arqueología. Y el principio de prevención lo que permite es pues anticiparnos. Y haciendo un parangón, yo quisiera comprender que el SIRA equivale para los ingenieros ambientales como el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque es una herramienta de la gestión arqueológica, es un instrumento y tiene un carácter eminentemente preventivo. Pero si nosotros ahora flexibilizamos, desregulamos este instrumento, entonces ¿cómo vamos a proteger, cómo vamos a tutelar los bienes arqueológicos? Vamos a terminar, como muy bien aquí ha señalado Daniel, vamos a terminar sin nuestro objeto de estudio y sencillamente entonces sus diplomas los tendrá que guardar. Así de simple. Yo conozco chicos, arqueólogos en Argentina, que simplemente a falta de objetos de estudio se dedican a hacer guías de turismo, se dedican a otras actividades, se dedican a hacer arqueología, dicen ellos arqueología republicana, ¿no? para estudiar los monumentos que se han construido en 1910, 1920, o como en el Brasil. Sencillamente perdemos